Buenos días. Decía que muchísimas gracias por estar aquí. Saludos a los de la otra sala. Esto es el Mundial del ChatGPT 1 Administración 2. Vamos ganando. Y venga, vamos a empezar. Presentar a Juan Ramón. Cuéntanos. Sí, mi nombre es Juan Ramón Palomino y estoy en Madrid Digital, la empresa de servicios TIC de la Comunidad de Madrid. Bueno, mi responsabilidad en la agencia es la dirección de atención al usuario, que damos soporte a los empleados públicos. Y bueno, pues estoy aquí primero gracias a Conchi, que fue la que me habló del tema de ChatGPT en sus orígenes. No le hice mucho caso hasta que me apretó el zapato y la verdad es que estoy encantado de estar aquí compartiendo estrado con ella y también dar las gracias a CENIS por invitarme. Y bueno, antes lo comentaba un compañero de la Diputación de Alicante que había pasado una serie de etapas con su relación con el ChatGPT y yo estoy ahora claramente en la etapa de enamoramiento. Soy un recién descubridor de ChatGPT y creo que cuanto antes lo descubramos todos, antes podemos empezar a saber en qué nos puede ayudar y eso es un poco el objetivo de hoy, ¿no? Que lo conozcáis y que empecéis a salir con él. Me encanta lo del enamoramiento. Yo soy Conchi García, trabajo con Juan Ramón, también en la agencia. En la agencia básicamente colaboro con él tratando de transformar nuestro servicio y bueno, pues soy como el ojeador, ¿verdad?, que va captando pues nuevas tendencias que pueden ayudarnos en el día a día y bueno, pues se las cuento, algunas veces le convenzo, otras veces le convenzo menos, pero la verdad es que cuando lo ponemos en marcha pues las cosas suelen ir muy bien. Además colaboro con la Universidad Carlos III en temas de inteligencia artificial y machine learning, que es otra faceta de la parte esta de inteligencia artificial, pero en particular con el GPT o el GPT que dicen, ¿verdad? Es que siento la necesidad de transmitir en lo que a mí me ayuda y de exponer cómo lo estoy utilizando por si veis utilidad en esa utilización o os trata de sugerir cómo podéis utilizarlo vosotros. Entonces, como creo que nos aporta un valor, pues tengo la necesidad de compartirlo. Ese es el objetivo del tema. Comentaros que por motivos personales voy a poder estar solo la primera media hora de la exposición, pero vamos, Juan Ramón nos va a contar los casos de uso que normalmente nosotros hacemos para vuestra idea, ¿no? Entonces, antes de empezar a soltar nuestro rollo, ¿cuántos de vosotros conocéis el GPT? Levantad la mano, por favor. Vale. ¿Y cuántos lo utilizáis? Vale. ¿Y cuántos estáis contentos con lo que os da? Bueno, luego nos cuentas porque a fiti-fiti, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Sí que os quería decir, en esta charla vamos a buscar en qué se parecen un monje budista con el ChatGPT. ¿Qué os parece? Veníais buscando otra cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si logramos dar respuesta a lo del monje budista y también a buscar un poco encontrar lo que buscáis. Tu mejor aliado a un clic. ¿Cómo aplicar ChatGPT en nuestra administración? Veréis en sitios de esta presentación una serie de imágenes y el propio título que los hemos generado con el GPT, ¿vale? O sea que una primera derivada de utilizar el GPT es en vuestras comunicaciones el poder contar con una serie de ayudas para empezar sobre la hoja en blanco a ponerla un poquito de color con mucho menos esfuerzo de lo que hacéis habitualmente. O cuando buscáis imágenes que normalmente os son de libre distribución o de pago, pero tenéis que hacer ahí una búsqueda importante, en algún caso se puede generar algo como lo que querríais exponer en esa comunicación y podéis utilizarlo. Bueno, ya veremos lo de las imágenes, pero este es un primer caso de uso sin haber empezado, ¿vale? Este es el monje budista. Entonces, entre el montón de cosas que dice este señor, bueno, pues para él la comunicación es un recurso con el que prácticamente puede hacer de todo. Coincido con él. En la vida de las personas y más en esta sociedad donde estamos ahora, que estamos súper hiperconectados y donde todo lo hacemos entre todos, porque uno solo es muy difícil que llegue a tener algo, comunicar
yo creo que nos permite, por una parte, las 3 Cs, compromiso, colaboración, ¿verdad? Y confianza. Entonces, aprender a comunicar bien o ser eficiente en la comunicación, en mi opinión, es que es facilitador del resto de cosas. Y mucho más cuando estamos en la administración pública. O sea, si yo pienso cómo se desarrolla mi día a día, en mi trabajo e incluso en mi vida individual, casi la mitad del tiempo, bueno, la mitad, mucho más de la mitad estoy comunicando. De hecho, cuando mis hijas eran pequeñas y me preguntaban, mamá, ¿qué te dedicas? Yo decía, pues hablar. Y me decían, ¿pero te pagan por hablar? Digo, pues sí, pues es que a mí me castigan por hablar, decían, ¿no? Pero de verdad, reflexionad un poco y yo estoy seguro que en la mayor parte de vuestro tiempo de trabajo o bien habláis, o bien escribís, o bien leéis, pero la comunicación yo creo que forma parte de nuestra actividad. Y ahí es donde ChatGPT nos puede ayudar a hacerla más efectiva, ¿vale? La ponencia, o bueno, más que la ponencia, el taller o el comentario, interrumpid cuando os parezca oportuno y preguntad o dar las sugerencias que consideréis en medio de la charla, no necesitamos esperar al final. Pues va a girar en torno a 4 puntos. Entender qué se le da bien al ChatGPT, qué pasos tenemos que dar para empezar a trabajar con él. El punto 3 es, Juanra os explicará una serie de casos de uso de cómo utilizamos nosotros el ChatGPT, que no tiene que ser cómo utilizáis vosotros, pero quizá os motive a que se os ocurran usos de cómo hacerlo. Y bueno, al final entraremos en el apartado Me sirve. Os voy a pedir 2 favores o 2 tareitas, miradlo como consideréis. Soy docente y a mí me gusta encargar tareitas, ¿vale? Entonces, la primera, os pediría, por favor, que durante la charla, si algo de lo que decimos os motiva, en cuanto a que se os ocurra un caso de uso para aplicarlo en vuestro día a día, pues lo apuntéis en vuestro dispositivo, en vuestro cuaderno, en vuestra cabeza. De la misma manera que si algo de lo que decimos os rechina o veis una limitación para aplicarlo en vuestro puesto de trabajo o en vuestra vida, también lo apuntéis, para que cuando lleguemos al apartado de Me sirve podamos compartir cómo veis de fácil o de difícil utilizar esto en vuestro día a día, ¿vale? Y la segunda tareita, que normalmente la suelo decir al final del rollo que soltamos, ¿verdad? Pero es que hoy, como me tengo que ir, la voy a soltar antes. Os voy a pedir una segunda, que es cuando lleguéis el lunes a vuestra oficina, o el lunes o el martes, pero no más allá el miércoles, y estéis un poquito tranquilos, 10 minutos, tampoco os pido más, 10 minutos, ¿vale? Pues sentáis y reflexionáis si esto que os hemos dicho, por favor, os sirve para algo. Si no os sirve, ya está, tarea cumplida. Si os sirve, pues identificad, por favor, una sola cosa. La primera, una sola cosa. Os dais de alta en el ChatGPT y hacéis esa sola cosa. Y ya, si podéis contárselo a alguien de vuestro alrededor, esto me sirve o esto no me sirve, ya conmigo habéis cumplido, ¿vale? ¿Es difícil? ¿Es posible? ¿Lo vais a hacer? Pues venga, por ello que vamos. ¿Qué se le da bien al GPT? Esta imagen, como veis, que lleva ahí un pie, está generada por el GPT. Yo le di la descripción y me generó esto. Vais a ver también en el caso de uso que si le preguntáis al GPT sobre una imagen que os ha generado, cómo usarla, os dice, pues bueno, en principio que esa imagen no tiene propiedad intelectual, o sea que la podéis usar siempre que queráis, ¿vale? Pero os recomienda que informéis de que es una imagen generada por la inteligencia artificial. Te da el logo para que la coloques si es que la quieres utilizar, pero esa imagen es vuestra, la podéis utilizar señalando este punto. Entonces, cuanto mejor sea la descripción de la imagen que queréis, pues más se corresponderá esa imagen con lo que queréis visualizar, pero es muy rápido, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué se le da bien al GPT. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ¿vale? Es lo que significa. Y básicamente lo que se le da fenomenal es el lenguaje natural. La verdad es que se le da bien cualquier tipo de lenguaje, entonces es capaz de entender y escribir un lenguaje en cualquier idioma, ¿vale? Pero es que cuando hablamos de lenguajes de código también los entiende y es capaz de generarlo, pero es que cuando hablamos de lenguaje matemático, porque las matemáticas, aparte de una base axiomática, es un lenguaje, pues también lo entiende fenomenal, ¿vale? O sea que cualquier concepto matemático que se os resista,
podéis preguntarle y es capaz de explicarlo con bastante soltura. Yo, como docente de lo que os decía, inteligencia artificial, tengo un hándicap, o tenía un hándicap importante con las redes de Bayes. No las entendía bien, las explicaba a los alumnos y no llegaba a explicarlas bien porque no acababa de entenderlas. Bueno, pues de verdad, me lo estuve trabajando poco a poco y finalmente me lo explicó me lo explicó porque yo le preguntaba cosas concretas, ¿vale? y profundas, y gracias a sus resúmenes y demás me facilitó el aprendizaje. Entonces lo utilizo bastante en la docencia. Comentaros otro truquillo o otra noticia de la docencia. Como os decía, yo trabajo en la Carlos III. El año pasado nos dieron instrucciones a los docentes, ¿verdad?, para trabajar con un sistema de detección de plagio que se llama Turnitin. Bueno, pues porque estaba muy preocupada la universidad con respecto al uso del GPT por los estudiantes, ¿no? Y entonces pues daban instrucciones de que tratásemos de detectar ese plagio y, bueno, pues que lo tuviéramos en cuenta en los trabajos. Más o menos allá por abril nos dijeron que el sistema Turnitin, bueno, pues que era capaz de detectar el plagio en inglés pero no en español. O sea, que nos teníamos que comer los trabajos que hicieran porque no éramos capaces de saber si eran suyos o el del GPT. Entonces eso a mí me rechinó un poco porque a mí me parecía muy oportuno pedirle a los estudiantes, más estudiantes de inteligencia artificial, que aplicaran estos recursos, o sea, acompañarles en el uso más que prohibirles el uso, sobre todo porque ¿quién era yo para decirle a una persona de 22 años no lo uses y yo no iba a estar en su casa vigilando si lo usaban o no? Entonces me alegró muchísimo que a finales del curso, pues desde la Carlos III se nos liberó pues un curso a los docentes para integrar el uso del GPT en el aula, tanto como profesores como para ir con nuestros alumnos. Y esa aproximación me gustó mucho más, porque imaginaos, esto se lo voy a copiar a Juanra, ¿verdad? Imaginaos que quisiéramos hacer a día de hoy cosas sin hacer búsquedas en Internet. ¿Alguien de vosotros vive sin hacer búsquedas, ni una sola búsqueda en Internet? Es raro, ¿verdad? O sea, todos lo hemos integrado. Pues yo creo que no sé si en años o meses, pues prácticamente todos haremos uso del GPT. Pero bueno, es simplemente una previsión y, como os decía, vamos a ello. ¿Qué es lo que hace? Hablar fenomenal, entender fenomenal, resumir, corregir gramática, corregir ortografía, ¿vale? Todo ese tipo de cosas súper básicas lo hace bien. Pero es que además cuenta con una base de conocimiento súper potente, que son todos los contenidos que están en Internet, ¿vale? Es capaz de procesarlos en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque concretamente el GPT lo que ha hecho, sabéis que dicen que está cerrado, sobre todo la versión gratuita, a diciembre del 21. ¿Vale? Los contenidos de diciembre del 21 hasta esa fecha. Entonces, esta en particular lo que hizo en el entrenamiento fue coger todos los contenidos que estaban abiertos ahí hasta esa fecha, hacerse un modelo, se los pretrabajó de alguna manera y ahora lo que hace cuando nosotros hablamos con él es capaz de descomponer nuestras frases en unas frases que tienen calor en ciertas palabras y pesos en ciertas palabras y aplicando estadística, probabilidad y el propio aprendizaje es capaz de identificar los contenidos relacionados con lo que le estamos pidiendo, recombinarlos y darnos una respuesta a lo que estamos pidiendo. Entonces, veréis, si interactuáis con él, que podéis tener la impresión de que es algo empático. No tiene empatía, detrás no hay una persona, ya lo sabéis, pero en la medida que habláis con él, da la sensación de que estáis hablando con una persona, o a mí por lo menos me la da. No tiene empatía, no es una persona y ni siquiera comprende lo que le estáis diciendo, ni comprende lo que os dice. Sin embargo, utilizando estas técnicas es capaz de hacernos ver que nos entiende y que nos responde en base a lo que estamos entendiendo. Pero básicamente son dos piezas, complicadas, pero dos piezas. El lenguaje natural y la base de conocimiento. Yo tengo que confesar que en las veces que lo he utilizado, a veces creo que estoy hablando con una persona. O digo, jolín, que hablo hablando como una persona a una máquina. Pero es que es lenguaje natural. O sea, esa es la clave de lo que ha dicho Conchi. Es más, el GPT lo podéis entrenar para que sea vuestro asistente y se entrena con el uso. No hay que hacer nada
especial ni particular. Entonces, otra cosa que me gusta contar es que, por ejemplo, con mi hija pequeña, que hace poco, mi hija pequeña son 18, la mayor 29, para que más o menos echéis cuenta de mi edad. Entonces, la pequeña, como decía, hace poquito ha empezado con los temas de programación, porque le ha dado por estudiar eso de ingeniería y ciencia de datos. Yo no sé por qué le ha dado por estudiar eso, pero está con eso. El caso es que no había programado hasta ahora nunca. Y entonces viene, y mamá, y mamá, esto. Ya digo, mira, usa el ChatGPT para programar. Me dice, pero que esto se puede usar. Digo, sí. Y entonces empiezo a usar el mío, mi sesión abierta, y entonces cuando me ve decirle por favor y gracias y no sé qué, y ve que el ChatGPT me contesta en esos términos, me dice, mi GPT a mí no me contesta así. Digo, ya, ¿y tú cómo le hablas? Dice, pues como a una máquina. Digo, entonces, ¿cómo te contesta? Dice, pues como a una máquina. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que en el entrenamiento que vamos haciendo y que se hace en función de las preguntas que hacemos y las interacciones, el bichito aprende de cómo queremos que nos cuente las cosas. E incluso nosotros podemos decir en las salidas que da, marcarle un tono, pues dame un tono cercano, o dame un tono profesional, o dame un tono formal, y atiende a eso que le estás diciendo. Pero bueno, sigamos avanzando. Como os decía, el ChatGPT no es un sustituto de una persona, es un complemento. Y va a saber daros respuestas buenas o malas en función de que hagáis preguntas buenas o malas. Hacéis una pregunta general, os va a dar una contestación general. Hacéis una pregunta específica, va a intentar ceñirse a la respuesta específica, ¿vale? Y lo que os decía, puedes convertirlo en tu asistente. ¿Cómo? Utilizándole y sobre todo ahora entrenándole. Y ahora vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cómo empezar con el GPT? ¿Vale? Los que utilizáis, por favor, el GPT, ¿os costó mucho empezar a que os diera resultado? ¿A quién le costó mucho? ¿A quién le costó poco? ¿Podéis levantar la mano? O sea, en general es productivo, ¿no? Desde prácticamente en cuanto te logas. Bueno, pues aquí contaros las dos versiones a las que podéis acceder de forma gratuita. El GPT no es el único asistente, ¿vale? O sea, tenéis también el BART de Google y otros muchos. Pero vamos a centrarnos en el GPT, que es lo que nos toca. Vale, el original, ¿vale? El original podéis disponer de él en dos versiones. La versión gratuita, que básicamente es la 3.5, y la versión de pago, 20 euros al mes, que son 4 euros o 20 euros al mes, ¿vale? Lo que se paga por esa. Para utilizarla tenéis que daros de alta en el ChatGPT, en la URL que encontraréis en la presentación, ¿vale? ¿Y qué le pasa a este? Es la versión 3.5, la gratuita, no atiende por voz, no genera imágenes y sí tiene una versión app, ¿vale? Ahora volveremos en un ratito sobre este. La de Bing, aquí básicamente abrís el buscador de Bing y vais a ver que en el buscador de Bing aparece una barra superior y en el icono de la derecha, superior derecha, aparece un chat. Pulsáis chat y ya estáis en el buscador de Bing. No es necesario darse de alta. La versión que tiene es la versión 4, pero gratuita, atiende por voz, genera imágenes y también tiene app. Si queréis utilizarlo desde el móvil. A mí me gusta más utilizarlo desde el equipo de escritorio, pero creo que Juanra utiliza la versión móvil. Yo me he descargado, vamos, lo podéis hacer incluso ya, es decir, buscáis en vuestras Play Store o App Store Bing, por ejemplo. Yo de la de ChatGPT no la he buscado todavía y la podéis descargar y bueno, pues es inmediata. O sea, es como descargarte una app y empezar a utilizarla. Ayer aprendimos otra cosa más porque Rafa nos habló de Lucía y entonces Lucía es un número de WhatsApp, ¿vale? Que os podéis dar de alta ese número de WhatsApp en vuestro WhatsApp y preguntarle cositas sobre el WhatsApp a la Lucía esta. Con Z. ¿Vale? Yo todavía no lo he probado, pero nos lo comentó una compañera que vino en la sesión de ayer y entonces estoy interesadísima en transcribir los audios que me manda mi hija de 20 minutos a texto, porque ya le he dicho que no me mande audios de 20 minutos y se empeña. Entonces, pues eso, aunque solo sea para eso, me vendrá fenomenal. Bueno, es como añadir un contacto en WhatsApp, ¿vale? Lo que pasa es que es la cuenta del asistente. Se puede ir a Lucía en Google y directamente en la web. Eso es.
como digo, los que lo han utilizado parece ser que les es útil. Yo voy a probarlo, vamos, en cuanto esta tarde tenga un momento. Entonces, volviendo a esto, los que habéis utilizado el GPT, no sé si habéis notado alguna diferencia entre la versión 3.5 y la 4. ¿No? Os digo la que he notado yo, ¿vale? La versión 3.5, que es del ChatGPT original, la versión gratuita, en mi opinión, es mucho más creativa que la versión 4. ¿Vale? De hecho, lo que han hecho, según han ido perfeccionando el modelo, es quitarle un punto de aleatoriedad para que dé respuestas más coherentes, más consecuentes y más formales. ¿Vale? De hecho, del 3.5 a veces habréis oído hablar que alucina, que hay veces que alucina, que se inventa cosas, ¿vale? Que se inventa contenidos, ¿vale? Y eso es así, ¿vale? Entonces, ¿dónde utilizo yo el 3.5? Cuando quiero estimular mi creatividad, que me diga cosas dispares, cosas que a mí no se me ocurrirían de primeras, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuándo utilizo la versión 4? Pues cuando quiero hacer pues, un informe, un contenido, un asunto que tenga que estar contrastado, porque además la versión 4, que es la que utilizo de este lado, pues te levanta referencias en las que ha basado su resolución, ¿no? Su inferencia. Entonces, dependiendo de lo que quieras usar, pues yo personalmente uso uno, uso otro porque le quiero dar este tal. Normalmente utilizo este de aquí para como sparring, ¿no? Cuando imaginaos en una lluvia de ideas que hacéis con vuestro equipo, pero la quisierais hacer solos, pues esto lo utilizo desde ese punto de vista. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo ves aquello? Y entonces empiezo a darte ideas para contraponer con las tuyas de alguna manera, ¿vale? Vale, pues esto es así de fácil. Ahora, una vez que os habéis dado de alta, ¿qué se hace? Pues básicamente se te abre la barra de la ventanita de hacer la pregunta y a esa pregunta, pues que le llama a la gente PRON, pues le llama PRON. ¿Habéis oído lo de los ingenieros de PRON? La nueva profesión del futuro. Yo creo que no va a ser una profesión, pero bueno. Entonces es gente que está muy especializada en hacer muy buenas preguntas y repreguntas y demás para que cada vez ajuste más el resultado que le da el chat a lo que ellos digan. Pero es tan fácil, como digo, como hacer una pregunta. ¿Qué es importante en la pregunta? Decir claramente lo que quieres. Dibújame, resúmeme, corrígeme, proponme redacción alternativa, cosas muy concretas, muy claras de lo que queréis que os haga, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues en base a esa pregunta que vosotros hacéis, os va a dar una respuesta. Esa respuesta, ¿para qué la podéis querer? La podéis querer para montar algo formal y referenciado, o la podéis querer para que estimule vuestra creatividad. Si es para que estimule creatividad, pues entráis en una dinámica de hablar con el GPT. Si lo que queréis es ponerlo en un informe, es necesario que contrastéis bien las fuentes, porque esto lo está generando sin saber qué es lo que os está diciendo. No os va a dar esa sensación, os va a dar la sensación de que sabe lo que está diciendo, pero no sabe lo que está diciendo. Entonces, si nosotros queremos referenciar una fuente, tenemos que verificar que existe. En este caso, la de Bing es mucho más fácil contrastar porque te va a dar el enlace en Internet. Y entonces pues ya puedes ir al enlace y ya sobre ese enlace ver si la fuente de ese enlace os merece credibilidad o no os merece credibilidad, como haríais con un buscador de alguna manera, ¿vale? Bien, es importante esta fase, que se nos olvida. Se nos olvida como con las personas, ¿verdad? Una persona le pides algo, tu hijo, tu alumno, tu colaborador, cuando te lo hace mal, vas y le dices, es que esto está mal. Cuando te lo hace bien, ¿le decimos está bien? Normalmente ahí no. Bueno, pues aquí yo hablo por mí, vosotros seguro que sí lo hacéis, fenomenal. Bueno, pues el caso es que aquí merece la pena que las respuestas que os dé, si os gusta, pues decirle, pues me gusta, yo le digo gracias, cada uno dice lo que le parezca, pero es me gusta. Si no os gusta, mira, no, por aquí no, regenera, porque es que esto no es lo que yo estaba esperando. Y entonces das pistas para que te siga dando lo que sea. Si te gusta a medias, puedes decir, pues mira, en general estoy de acuerdo contigo, pero el punto 3, 4 y 5 que me has escrito no, y yo opino de esto no sé qué, regenéralo. Y entonces va regenerando refinamientos de lo que te ha expresado
donde tú vas cualificando de alguna manera más a dónde quieres llevar esa petición que le estás llevando. Y eso se hace en la parte, después de contestar, donde tú vas diciendo qué es lo que opinas. En esa vuelta, o también podéis hacerlo en un inicio, tenéis estas posibilidades. Contextualizar. Vais a ver un caso de uso si os da tiempo, donde, por ejemplo, vais a ver que le preguntamos a la inteligencia artificial, por favor, descríbeme qué es la IA, y te da una respuesta. La segunda vez le preguntas, vale, ahora eres un docente experto en transformación digital y administración pública. Por favor, descríbeme qué es la IA. Te da otra expresión. Vale, ahora eres un docente de niños de 10 años. Por favor, explica qué es la IA para niños de 10 años. Y te da otra explicación. Y ahora dices, oye, vale, eres un docente y resulta que estás dando clase a personas mayores de 80. Dime qué es la IA. Y te da una explicación. A continuación, el caso de uso, le preguntamos algo como, vale, con esa explicación que das, si fueras una persona de 80 años, ¿qué habrías entendido? Y te da otra explicación. Entonces, con esto, lo que conseguís es lo que a veces hacemos solos contra un papel de qué pensará, qué no pensará para este, y os va dando pues unas visiones que seguro que solos y con más tiempo se os ocurrirían a vosotros, pero la cuestión es que esto lo levanta y de un solo plumazo tenéis esas aproximaciones, ¿verdad? Aquí está, a eso le llamamos contextualizar. Os pongo otra anécdota en este caso de que me pasaron médicos de la Comunidad de Madrid que empezaron a probar el ChatGPT cuando arrancó y entonces pues básicamente le decían al GPT, le decían, eres un periodista. Y resulta que hay una persona con estos síntomas, describían una serie de síntomas. Y entonces dices, ¿esta persona qué le aconsejamos? Y entonces el GPT decía algo como, pues tiene un cáncer, ¿vale? Pues eres un arquitecto, ¿qué es lo que tal? Pues decía el arquitecto, pues no tengo ni idea, más o menos. Y lo último que fue es algo como, bueno, pues ahora actúa como un médico, por favor, con estos síntomas, ¿qué es lo que tiene la persona? Y entonces el ChatGPT dijo, le aconsejaría que se hiciera alguna otra prueba diagnóstica para contrastar sus síntomas. Entonces, la respuesta es distinta y simplemente con decirle eres o actúa o tienes el conocimiento de, vais a poder levantar los conocimientos que tiene de ese contexto. Otro tema útil en la pregunta y la repregunta es decir para qué queréis ese contenido, para qué audiencia o para qué propósito tenéis. Ahí Juanra nos puede contar pues el curso que has montado, ¿no? Que lo hiciste para una audiencia específica. No, eran bueno, empleados públicos, pero digamos generalista. Vale, pero ya el hacer un contenido formativo para, me da igual empleados públicos que arquitectos, que médicos, que ingenieros, ya te coloca en un foco específico. Entonces, si tú dices la audiencia o dices la duración o dices la acotas de alguna manera, pues te produce algo más concreto. Y luego, pues restricciones de que sean 20 líneas, que sean 2 páginas, que sea en verso, que sea en prosa, ¿vale? O sea, vosotros podéis decir que os genere un decreto en verso, os lo va a generar, ¿eh? Luego será bueno o malo, eso yo ya no lo sé, ¿vale? E incluso el tono. O sea, vosotros podéis pedir, házmelo formal, házmelo cercano, házmelo macarra, házmelo divertido, mete una bromita, ¿vale? Eso es muy útil, sobre todo, por ejemplo, por lo menos para mí, para contestar un correo, ¿no? O sea, de estos que yo antes tenía 1000 correos en el inbox, siempre que no contestaba, y bueno, pues ahora la verdad es que hay algunos que contesto mejor, ¿no? Y entonces hay veces que es el de un amigo, un familiar, no sé qué, bueno, pues a este contéstale curioso, gracioso o tal, y bueno, pues te los contesta. Ahora, una vez que me produce el resultado final, ¿lo reutilizo y lo mando sin mirar? No. O sea, yo por lo menos intento tener una supervisión mínima humana, ¿vale? O sea, no consumir sin... Porque es que al final, una vez que lo lanzo yo, ya es un contenido mío. No puedo decir, ay, es que me lo hizo el jefe, me lo hizo el ChatGPT y no lo leí. Pues el jefe me va a montar un pollo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Y lo que tenemos que... Bueno, como os decía, esto es una cosa que yo hacía antes de descubrir los logs que os aparecen en los GPTs, que vais viendo por cada pregunta que vais haciendo,
que aparecen en el original a la izquierda, en el del Bing a la derecha, luego os los enseña Juanra, y cada una de las interacciones, si pincháis, podéis volver a reproducir todo lo que habéis hablado con el chat, ¿no? Por si queréis recuperar algo. Entonces yo hacía unos ficheros en Word y sigo haciéndolos, donde según voy avanzando con el GPT, me apunto las preguntas de contextualización y algunas de las respuestas las que me valen, las que voy refinando. Pues porque al final este script me vale si hago un curso, porque al final va a ser todo el contenido de mi curso, de alguna manera. Y segundo, porque todas esas preguntas contextualizadoras a veces las reutilizo. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar el GPT para resumir decretos, pues si dices resume, pues es muy general. Pero si digo que me resuma el decreto pues con objetivo, objetivo del capítulo, número de artículos, el no sé qué, la vigencia y tal, pues al final tú te has creado como una plantilla para la siguiente vez que entras a pedir que te resuma el decreto, pues utilizas la plantilla y ya lo tienes contextualizado porque sabes que esa pregunta es la que te va bien. He dicho esto, vosotros pues haréis otras cosas, pero podéis haceros pues vuestras plantillas de alguna manera y es para eso para lo que lo utilizo. Y antes de ir a lo bueno, pues recordemos, esto es una inteligencia artificial, quiere nuestros datos. Entonces nosotros tendremos que saber qué datos nuestros queremos dar. Entonces, yo os recomiendo que tengáis precaución a la hora de hacer preguntas con vuestros datos personales, ¿vale? Y os recomiendo, si estamos hablando de utilizar esto dentro de una organización, que también tengáis cuidado a la hora de datos confidenciales de la organización. Entonces, ¿esto quiere decir, en mi opinión, que no se utilice? No. Lo que, en mi opinión, quiere decir es que tengamos cuidado con lo que estamos diciendo. No sé si Juanra nos puede contar un caso donde empezó a preguntarle el ChatGPT a él. Bueno, lo contaré luego, pero básicamente el resumen es cuanto mejor es la pregunta, mejor es la respuesta. Y ese es, digamos, el proceso que todos tenemos que ir haciendo si queremos relacionarnos con el ChatGPT de una manera productiva. Y es como dice el título, es innovando. En este caso es hacer preguntas con cabeza, con inteligencia. No ser muy explícito, a lo mejor, con tu rol o con la persona que eres, con tu organización, pero bueno, le puedes dar unos datos bastante similares. Yo decir, bueno, un ejemplo. Yo le he preguntado a la inteligencia artificial, soy el director de un servicio de atención al usuario de una organización de servicios TIC en una administración regional que da servicios a un numeroso conjunto de usuarios que prestan servicios críticos, públicos críticos. Hombre, es bastante genérico, pero se acerca, vamos, describe también mi situación. Pero no le digo que estoy en tal empresa o que tengo estos usuarios o que tengo este negocio exacto entre mis competencias, ¿no? Se trata un poco pues, de poner cabeza y de tener un poco de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, estas consideraciones de la respuesta que dé, revísala antes de utilizarla como si fuera una fuente fiable, o protege tus datos personales o tus datos confidenciales, yo creo que son las básicas que tenemos que tener e incluso con esas precauciones, pues en nuestra opinión es un tema útil. Entonces, antes de ir a los casos de uso, vamos a ver en qué tipos de tareas nosotros lo estamos utilizando. Hemos puesto puntos suspensivos porque seguro que vosotros las utilizáis en otras y nada, os voy a dejar con Juanra que os cuente los casos y antes de irme recordaros el compromiso que tenéis conmigo el lunes, el martes o el miércoles, o sea, de ver si esto os ha valido para algo o no. Bueno, ¿en qué podemos utilizarla? Las hemos clasificado así porque nos ha brotado. Podríamos haberlas clasificado de otra manera, pero bueno, simplemente por identificar, ¿vale? Tareas simples, ¿qué podéis pedirle? Que resume, que explique, que simplifique. ¿Qué podéis además pedirle? Que corrija una ortografía, una sintaxis, una redacción. Que os escriba un correo respuesta usando diferentes tonos, el macarra, el cercano, el formal, los que se os ocurran. Explicar o corregir código, fuente, el que se ponga a programar.
o de cualquier otro estilo. Tareas más complejas, elaborar un informe. Vais a ver que la elaboración de un informe requiere muchas preguntas y repreguntas, porque vas entrando en el esquema general, vas diciéndole de ese esquema general si te gusta o no te gusta, metiendo apartados, y apartado por apartado lo vas refinando porque le estás guiando a lo que quieres que introduzca, ¿vale? Construir un contenido didáctico. En su caso, Juanra os contará cómo construyó uno. Yo lo utilizo habitualmente para construir muchos de mis contenidos e incluso esta presentación, ¿vale? Diseñar un examen. Una vez que tienes el contenido formativo, tú puedes pasar el contenido formativo y decirle que te genere test multirespuesta. Y tú vas viendo esas preguntas de test y vas corrigiendo alguna o quedándote con las que te interese. Y es más, podría ayudarte a corregir un examen si fueran preguntas abiertas, ¿vale? Si tú le das el contenido formativo, le das la pregunta, le das la respuesta y le das un criterio como el que le darías a otro profesor, ¿vale? No hace falta darle criterio ingenieril. Ya os explicará también por qué le digo esto, ¿verdad? Pues es capaz de darte una evaluación. ¿Yo pongo esas evaluaciones tal cual a mis alumnos? No, yo miro lo que me está sugiriendo, simplemente me ayuda, no me corrige el examen, ¿no? Y luego, en la parte de creatividad, por decir algo, pero que esto no es creativo, que los que sois creativos sois vosotros. Cuando te diseño una imagen chula es porque habéis dado una descripción muy buena de lo que tenéis en la cabeza y entonces va él y lo dibuja. Si dais una descripción peor, va a salir una imagen peor. En la presentación que hicimos ayer sobre la inteligencia artificial en la amenaza, yo le pedí una descripción y me hizo prácticamente una imagen de Darth Vader que daba miedo verla. Yo no quería asustar a la gente, entonces la cambié, pero es que yo había expresado eso, ¿vale? Entonces no es creativo, los creativos sois vosotros, él lo que hace es hacer imagen de lo que habéis descrito, pero podéis crear una imagen, el título. Hay un caso de uso aquí para diseñar este título, que dimos 4 o 5 vueltas hasta que nos sugirió un título que nos pareció chulo y básicamente nosotros lo que íbamos remezclando eran las ideas que él te proponía, ¿no? O plantear un esquema de cualquier cosa. Ayer en la cena esta del CENIS, algunas de las personas que habían venido a la sesión ya nos contaron algún caso de uso que habían hecho ayer por la tarde. Entonces, yo algunos aventajados. Sí. Yo me sentí, en las nubes. Yo decía, joder, pues si somos capaces de transmitir algo y que los demás ya empiezan a utilizarlo, ¿verdad, Juanra? Dije, bueno, esto tenemos que contarlo por todo el mundo mundial. Y nada, ahora os dejo con Juanra y los casos de uso, ¿vale? Al final tenéis nuestras direcciones de Twitter y demás, por si queréis poneros en contacto con nosotros para comentar lo que consideréis. Y le propusimos a Miguel Ángel de Bas que en el ICIP, ¿verdad?, pues montaros algunos webinars a los que estuvierais interesados, donde pudiéramos trabajar ya casos de uso concretos que pudieran llegar pues a un colectivo y demás. Entonces, si somos capaces de montar la iniciativa, ¿verdad?, pues recibiréis noticias nuestras por si estáis interesados, y ahí lo que os pediríamos es ideas de dónde veis aplicación para que trabajemos ese caso pues con un poquito más de profundidad. Pues nada más por mi parte y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues sí. Venga. Hasta luego. Muy bien. Bueno, pues antes de ir al primer caso de uso, básicamente lo que necesitáis es conocer cómo, porque cuando te hablan de algo, si no lo ves de manera concreta, pues sí, he oído hablar de esto, pero ¿por dónde empiezo? Ya tenéis la ventana de entrada, tenéis la opción de ChatGPT, tenéis la opción de Bing, tenéis Lucía, tenéis Bard de Google, pero bueno, nosotros os estamos trayendo aquí los casos que hemos utilizado nosotros. Yo empecé a utilizar el ChatGPT antes del verano. Lo que pasa es que al tratarlo como un buscador, pues las respuestas que me dieron fueron muy frustrantes. Y yo dije, pues esto, todo el mundo habla de ello, pero no lo veo maduro. Luego ya en verano, hablando con mi cuñado, me habló de una serie de cosas que iba a sacar Microsoft, del Copilot, no sé si habéis oído hablar de ello, que es como el ChatGPT o el asistente orientado, pues metido en el PowerPoint, metido en el Teams, metido en
en el Excel para hacerte cosas, pues como hacerte una PPT. Y ya a la vuelta del verano dije, jolín, pues esto va a haber que echarle un vistazo. Ahí se unió la circunstancia de que tenía que preparar un curso que tenía que dar a final de mes, se me echó un poco el tiempo encima, de transformación digital, y dije, jolín, ¿y ahora cómo lo hago, no? Y entonces dije, bueno, pues este es el momento, ChatGPT. Entonces, muchos de los casos de uso tienen que ver con ese proceso de cómo yo he utilizado ChatGPT para crear los contenidos del curso. Ahí la parte importante es que yo me he apoyado en la herramienta para transmitir lo que yo quería contar. Es decir, que si lo que me estaba diciendo el ChatGPT no me gustaba, pues yo lo que hacía era refinar el contenido. Es decir, que la cuestión aquí es cómo nosotros utilizamos este recurso para que haga lo que o cumpla con lo que nosotros queremos transmitir. Bien, pues básicamente aquí tenemos algún caso de uso. Aquí, esto lo hemos traído aquí, está enlatado, pero yo me podría ir al ChatGPT, meter lo que es el prompt, que lo tenéis aquí. ¿Puedes, por favor, resumirme el decreto que regula el teletrabajo en la Comunidad de Madrid por capítulos, indicando el número de artículos de cada capítulo? Y decimos, comienza resumiendo los objetivos, por favor. Bueno, pues eso te da una respuesta donde te dice cuáles son los objetivos y luego capítulo a capítulo te va diciendo lo que tiene ese decreto. A mí, que no me gusta mucho leer leyes, soy ingeniero y todo lo que sea leer textos jurídicos pues me abruma un poco, pues esto también dije, jolín, aquí esto promete. Entonces le fui a preguntar por algo y también lo digo por el hecho de contrastar. Le pregunté a Bing, me dio una respuesta, ahora mismo no lo recuerdo exactamente lo que era, pero al darme la respuesta y darme las fuentes, vi que sus fuentes no eran el boletín oficial de la Comunidad de Madrid o del Estado, sino que eran páginas jurídicas que hablaban de ese tema, ¿no? Entonces, claro, claro, esto ya es la opinión, o sea, se está basando en la opinión de un tercero. Bueno, voy a preguntarle diciendo, oye, en este contenido, hazme un resumen de lo que hay aquí. Con lo cual, si es un documento que está publicado de manera pública y es el documento fuente, pues ya estoy yendo a un nivel, digamos, mucho más neutro, sin una opinión, ¿no? Bien, luego, pues el entrenamiento, le das las gracias y le preguntas, por ejemplo, en qué fecha se aprobó. Y ahí, pues lo que hace es decirte cuándo se ha aprobado. Bueno, bastante sencillo. Cada uno, pues seguramente ya tendrá alguna idea de cómo tratarlo. Este es el ejemplo que ponía antes, ¿no? ¿Puedes resumirme el decreto de estructura de la Comunidad de Madrid de 2023 que se encuentra en la URL que tú ves en la URL de Internet? Es un PDF y básicamente pues lo que te hace es un resumen del decreto. Tan sencillo como eso. Y esto lo hace en tiempo real. Es decir, que es que no lo hago por razones de tiempo y por el hecho de intentar contaros el mayor número de casos para que, bueno, pues para que en el tiempo que tengamos, que todavía nos queda un poquito, pues poder contaros todos los ejemplos posibles para ver si alguno de ellos os resuena, ¿no? Bien, el diseño de las imágenes. Yo cuando me encontré con esto, alucinaba. Porque yo estaba haciendo la presentación de las slides de los temas del curso y claro, bueno, pues estas slides con textos, aunque sean pocos y sin imágenes, quedan un poquito sosas. Entonces dije, bueno, pues voy a probar. Y le dije, ¿me puedes generar una imagen que represente el concepto de transformación digital? Y no solo uno. Este no es el caso, ¿eh? 4 imágenes. Digo, joder. ¿Me puedes generar un icono que represente el concepto de IoT? ¡Pum! Digo, madre mía. ¿Qué tendría que haber hecho yo en caso contrario si quiero ilustrar una PPT? Pues me tendría que ir a Google, le pongo el concepto, la palabra, iría a la parte de imágenes, me daría imágenes y ahí te pones a ver cuál de ellas... Anda, esta me gusta. Le vas a dar y dices, anda, tiene derechos de autor. Y, bueno, pues imaginaros que por cada imagen hacer ese proceso. Con esto te ahorras minutos, multiplicas por el número de imágenes, son horas.
Entonces aquí, ¿puedes generar una imagen que coincida con la siguiente descripción? La imagen muestra un ambiente moderno de un contact center con agentes humanos trabajando en sus estaciones de trabajo. En el centro de la imagen destaca un chatbot GPT en forma de una figura luminosa y futurista que irradia luz en tonos azules y verdes. El chatbot GPT está rodeado por un reloj que muestra las 24 horas del día, simbolizando su disponibilidad constante. Este lo ha hecho Conchi. Yo no hubiera sido tan descriptivo, ¿no? Yo hubiera ido mucho más al grano. Pero es que el resultado que le da a ella es mucho mejor que el que me da a mí. Porque claro, yo voy, bueno, pues cosas como mucho más de 4 líneas, ¿no? De cuatro palabras, ¿no? Y luego le dices, ¿puedes generar otra imagen sobre el mismo tema haciéndola más futurista? Bueno, pues claro, aquí puedes ser creativo con la producción de imágenes. Esto se lo contaba a mi mujer, que es docente en la universidad, ella es de Derecho, y le dije, joder, he encontrado una cosa que es que alucino. Puedes generar imágenes, que ella le gusta, ella está haciendo, o sea, para que os hagáis una idea, ella es profesora en Derecho y está haciendo Bellas Artes. Está estudiando Bellas Artes en ratos libres, que son pocos, pero bueno. Y entonces ella está muy volcada con el tema de llevar la imagen al derecho, que es una cuestión bastante, bueno, innovadora, ¿no? Y entonces le dije, mira, le dices al ChatGPT que te genere, por ejemplo, genérame una imagen que represente el concepto de justicia. Y ahí te hace 4 imágenes y te pone pues la balanza de la justicia, tal. Y dice, pero a mí me gustaría que tuviera un libro. Bueno, pues le puedes añadir un libro y te añade un libro. Le dices, no, pues la quiero en tonos verdes, la quiero en tonos azules. Claro, fijaros que estos son palabras, son mensajes muy cortos, pero si lo describes muy bien, te lo hace, vamos, tan bien como lo podéis ver ahí, ¿no? Generar imágenes. Otro caso de uso que también lo comenté ayer y de hecho se lo hice a una persona que estuvo en la cena. Tú coges el teléfono con la aplicación de Bing, haces una foto, o sea, yo aquí hago ahora una foto con el ChatGPT y le digo, descríbeme lo que ves. Y me describe lo que ves. Pues veo gente que está en una sala atendiendo a una conferencia, el techo es de tal manera, el fondo es... Te lo describe. O sea, una persona que sea invidente, por ejemplo, coge esto y le describe lo que tiene delante. Bueno, las posibilidades son ilimitadas. Bien, pues en este caso genera una imagen en alta resolución basándote en esto. O sea, aquí lo que hacemos es, pone una imagen y le pide que la describa. Entonces, esto es el caso que comentaba antes parcialmente. La imagen es una representación de baja resolución de una fuente con agua que cae. Bueno, está describiendo la foto que tú le has pedido que describa, ¿no? Y entonces, ahora lo que le estamos diciendo es, genera una imagen de alta resolución con tu propia descripción. ¿Vale? Y entonces coge y te hace, pues esto. Es decir, fijaros qué manera de darle la vuelta, ¿no? Es que aquí cada uno puede tener su caso de uso y su forma de crear lo que busca. ¿De acuerdo? Bueno, un correo electrónico. Voy a redactar, o sea, ¿a quién de la sala no le pasa que recibe no sé cuántos correos electrónicos? Algunos directamente van a la papelera, otros los ve rápidamente y tal. Y luego están estos que dicen, joder, lo voy a dejar aquí porque es que no sé ni... O sea, tengo que echar un rato para responder, ¿no? Dar ese paso adelante entre empezar en blanco o empezar con algo, pues no lo puede resolver el ChatGPT. ¿Me podrías proponer la redacción de un correo electrónico para comunicar a un equipo de trabajo la necesidad de utilizar el sistema de información de soporte con unos datos de calidad y las ventajas que ello nos reporta para ser una organización data-driven? Bueno, pues te propone un texto. Este sí que es mío y es bastante escueto, no es tan versado como el de Conchi, pero bueno, da un mensaje bastante, por lo menos para empezar a hacer algo, o directamente pues le cambio el sistema de información y le pongo nuestro sistema de información y le cambio algunas cositas y bueno, pues podría ya ser un mensaje para poder enviar. Pero digo, gracias, ¿podrías generar otra respuesta en un tono más cercano, algo más resumido
y poniendo énfasis en que no es una cuestión de tener más tiempo, sino de cambiar nuestro enfoque, pues coge y te dice otra cosa y pone un poquito más de énfasis en lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Bueno, y podríamos seguir. Es decir, que esto es un proceso que puede ser iterativo y llegar pues, al punto que tú quieres llegar. Yo esto también lo he comentado con algunos compañeros y dice, pero es que esto, por ejemplo, hice un correo para enviar un mensaje a los usuarios y decía, pero es que es muy largo. Es que, digo, bueno, pues si no queremos confiar en la máquina, vamos a escribirlo nosotros y luego le decimos a la máquina con ese correo qué entendería. Y qué entendería si fuera de tal manera o si fuera tuviera tal edad. Y de alguna manera puedes verificar la comprensión que puede despertar un mensaje que tú quieres transmitir, que lo has generado tú. Pero es que incluso también le puedes preguntar qué entendería con un mensaje que te ha generado el propio ChatGPT. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este es otro caso que tiene que ver con un uso para el correo electrónico, donde básicamente pues, recibo la carta formal de una persona que me conoce, en este caso es Conchi, que básicamente le escribe para invitarle a un congreso y lo que hace es pedirle al ChatGPT que pues, le genere una respuesta a ese mensaje y le genera una respuesta, básicamente, pues un poco respondiendo a lo que está leyendo del correo que tú le has puesto, y luego Conchi le dice, genera otra versión en un tono más cercano, confirmando y agradeciendo mi asistencia, ¿vale? Y haciendo alguna bromita al final sobre que teniendo en cuenta la amistad que nos une, una simple llamada hubiera bastado. Entonces le responde, ¿vale? Y luego al final le dice, por cierto, ¿no te parece un poco excesivo mandarme un correo tan formal para invitarme? Con la amistad que nos une, una simple llamada hubiera bastado. Bueno, a lo mejor no lo pondrías así, pero ya tienes ese chascarrillo para cerrar el correo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Esperabais esto? Bien, este es un caso que tiene que ver con el curso que he impartido. Yo tenía, en marzo me pidieron el curso, yo le di, bueno, pues mira, este va a ser el guión, y ahí me quedé. Entonces me puse a trabajar en él y en un momento dado dije, jolín, es que esto se lo podía haber pedido a ChatGPT. Y entonces le digo, ¿me podrías generar una propuesta de contenidos para un curso sobre transformación digital de un total de 20 horas en el que planteo los siguientes temas? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues el guión que yo había dado. Pilares de la transformación digital, procesos administrativos tradicionales y digitales, Internet de las cosas, transformación digital en la Comunidad de Madrid y casos prácticos. Y le digo, la duración de temas debería ser aproximadamente un 40% los temas 1 a 4 y un 60% los temas 5 y 6. Bueno, pues me responde, me dice, o sea, tal cual lo veis, introducción, donde se explica, donde me propone una explicación, cuáles son los pilares, las tecnologías habilitadoras, bueno, que hay matices que no eran exactamente lo que yo buscaba, pero se aproximaban bastante. Entonces luego ya tú te pones ahí, borras, añades, quitas, ¿vale? Bueno, pues de una manera muy, muy, muy rápida. Y luego, a ver, yo podría decirle, bueno, pues este tema no me gusta. O proponme casos prácticos concretos, si yo sé que van a ir colegas o asistentes del campo de la salud, de educación y de justicia, le digo, ¿me puedes proponer casos prácticos en estos 3 ámbitos? Y te los pondría, y lo personalizas a la audiencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Me puedes poner 3 casos prácticos de digitalización en estos ámbitos? Salud, educación y emergencias. Y luego le preguntas, bueno, bien, y ahora vamos a preparar preguntas para una autoevaluación. Genera una pregunta tipo test sobre los casos de uso, multirespuesta y con solo una opción válida. Pues te lo genera. Y yo hice el ejercicio de intentar, como utilicé el de Bing,
Le dije a ver si me podía crear con mi cuenta de Office 365 el formulario ya directamente en en Microsoft Forms. No lo he conseguido, pero intuyo que no debe ser muy complicado llegar a ello. ¿Vale? Bueno, un título para uno de los compañeros que venía antes a dar una charla en esta misma sala, también ha utilizado el ChatGPT para que le sugiriera un título y es que la verdad es que me ha encantado. Y además es que le ha inspirado el hilo conductor para hacer una charla que, vamos, yo me quito el sombrero, me ha encantado, se lo he dicho y la verdad es que es súper revelador, ¿eh? Entonces, dice, eres un experto en comunicación, tecnología y transformación cultural, y transformación digital. Desde tu expertise, me gustaría que me ayudases a diseñar un taller de demostración para mostrar a profesionales. Bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Bueno, entonces le dice, algunos posibles títulos sugerentes del taller podrían ser ChatGPT, el asistente virtual que te ayuda a trabajar mejor y más rápido. Cómo usar ChatGPT para optimizar tu tiempo y mejorar tu productividad. Una herramienta de inteligencia artificial al alcance de todos. Bueno, lo tenéis ahí. Luego le dices, bueno, los objetivos me parecen muy adecuados, te ruego que me sugieras otros títulos alternativos. Bueno, pues tú vas pidiéndole que vaya a donde tú quieres que vaya. Ese es el arte, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos el aprendizaje por delante. Yo creo que encontrar casos de uso así de primera derivada es tan sencillo como entrar a la herramienta, darse de alta en ChatGPT es como darse de alta en Gmail o como darse de alta en Amazon, ¿vale? Y lo mismo, bueno, con Bing ni siquiera es necesario darse de alta, ¿vale? Bien, luego explorar conceptos. Ahí tenéis diferentes casos que antes ha sugerido Conchi. Yo os voy a dar alternativas a estas, porque estas presentaciones luego las vais a tener. Y bueno, pues para daros algo más complementario, ¿no? Yo le dije, vamos a ver, digo, jolín, yo tengo mi definición de lo que quiero contar con la transformación digital, pero voy a preguntarle al ChatGPT. Digo, ¿me podrías explicar el concepto de transformación digital? Y me lo cuenta y digo, queda como muy técnico. O sea, yo lo entiendo, pero le dije, ¿me lo puedes contar para una persona que no sea tecnológica? Y entonces me lo cuenta de una manera totalmente diferente. El otro día mi hija me pedía ayuda con la estadística en bachillerato y yo, pues, es una de las cosas que peor se me da, la estadística, y no la podía ayudar. Entonces le dije, espérate, voy a consultar al oráculo. Y le digo, ¿me puedes explicar el concepto de estadística? Y entonces me empieza a explicar un concepto de estadística muy académico. Claro, si le cuento eso a mi hija, pues se hubiera quedado como estaba. Y entonces le digo, ¿me lo puedes explicar como si tuviera 12 años? Y empieza. La estadística, imagínate que tienes una bolsa con caramelos de diferentes sabores y quieres saber cuántos tienes de cada sabor. En vez de, puedes coger y sacar todos los caramelos y contarlos y ver cuántos tienes de cada, o sacas una muestra y con esa muestra puedes inferir o puedes saber cuántos tienes de cada. Pues eso es la estadística. Dije, joder, macho, está impresionante. Impresionante, o sea. Y aquí tenemos otros ejemplos que los tenéis ahí en la presentación, los vais a tener, que básicamente es eso, es decir, explícalo de otra manera, explícalo para esta persona, explícalo como si fueras experto, todo lo que eso se ocurra, ¿de acuerdo? Argumentación. Este es otro aspecto que también te puede ayudar, es decir, jolín, tengo que convencer, persuadir, dar argumentos a una audiencia para, en este caso, para defender la importancia de la seguridad informática. Yo creo que cada vez estamos más concienciados y creemos, yo creo que hemos avanzado bastante, pero bueno, esto de que llegar a un sitio y que te pida una contraseña, que si mayúsculas, minúsculas, caracteres de no sé qué, pues llega un momento que dices, mira, esto es una pérdida de tiempo, esto es un horror, ¿no? Bueno, pues te coge y te da una lista de 10 argumentos donde te dice, pues,
argumentos, la verdad es que muy bien pensados. Digo, jolín, pues ahí os puede ayudar para pedir un aumento de sueldo, ¿no? No sé si, no sé, por dar ideas. Vale, gracias. Con relación a anterior, ¿qué argumentos se pueden dar para rebatir la objeción? Porque esto es una cosa que a mí me la he encontrado. Es decir, es que, claro, es que yo antes entraba sin contraseña o con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora tengo que poner una contraseña que no la puedo tener apuntada y tiene que ser difícil de recordar. Y entonces pierdo tiempo para entrar. O se me ha olvidado la contraseña, tengo que resetearla. Bueno, pues quiero que me ayudes a rebatir el hecho de que nos hace perder tiempo. Y te lo dice, ¿vale? Te dice, pues por ejemplo, imagínate, o sea, sí es cierto que cada vez que entramos nos puede hacer perder tiempo, pero nada comparado con el tiempo que perderíamos si perdemos el trabajo o el contenido asociado al acceso al que me da esa contraseña, ¿no? A la información que me da acceso a esa contraseña. ¿Qué objeciones daría un usuario de informática que no sea técnico sobre las medidas de seguridad? También un poco para decir, oye, si yo quiero persuadir a una audiencia, saber qué objeciones me puede dar y cómo luego contraargumentar esas objeciones para tratar de persuadir de una manera más consistente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis otro caso de uso más. Bien, otra cuestión muy interesante. Imaginaros que ahora mismo dice, bueno, ¿yo para qué? Sí, perdón. Otro caso de uso que puede ser, quizás a lo mejor ahora en este momento incipiente en el que os podéis encontrar algunos, dice, bueno, pues es que no se me ocurre. Digo, pues vamos a preguntar, le podéis preguntar en qué os puede ayudar. Claro, tenéis que darle un poquito de contexto, ¿no? Porque si dices, ¿en qué me puedes ayudar? Pues si no dices nada, pues vamos, no he hecho la pregunta, pero si lo hacéis, pues te dirá cosas como muy genéricas. Pero si le das un contexto adecuado, pues, por ejemplo, soy una empleada pública de la Comunidad de Madrid y realizo mi actividad en el área de digitalización, concretamente en el contact center que atiende a los empleados públicos sobre servicios informáticos y de comunicaciones. ¿En qué podrías ayudarme? Y te dice, pues, cuestiones como pues, responder preguntas técnicas, asistencia en la resolución de problemas, información actualizada, asesoramiento en comunicación y servicio al cliente, recursos y herramientas y actualizaciones legales y normativas. Bueno, yo veo esto y digo, jolín, digo, es que parece que es alguien de mi equipo o es alguien que se conoce este negocio. Dentro del asesoramiento en comunicación y servicio al cliente, es decir, aquí ya digo, vale, me ha gustado lo que he hecho, pero yo quiero profundizar en uno de estos, ¿vale? Asesoramiento en comunicación y servicio al cliente. Pues hago un zoom ahí. Dentro de esa parte, ¿podrías ayudarme a contestar correos de queja de los usuarios? ¿Puedes, por favor, concretar un caso de uso para esto? Bueno, pues coge y te dice un caso de uso y una posible respuesta. ¿Podrías, por favor, reescribir la respuesta adecuándola a un empleado público que ha reiterado su pesar por una incidencia que se repite cada cierto tiempo? Y entonces cambia el tono, es más empático, le pide disculpas, le dice que entiende cómo se siente. En fin, a mí me parece como magia y lo interesante es que esto te ayuda, como digo, desde mi punto de vista, a no tener que empezar con el folio en blanco a escribir, ¿no? Yo tengo otro caso de uso que estoy empezando que me estoy planteando utilizar y es, nosotros, una de mis funciones es responder cartas de queja de los usuarios. Y digamos que el equipo que tengo de trabajo es el que es, da para lo que da y las respuestas que he conseguido que le demos al usuario, pues es una respuesta correcta, pero es una respuesta como muy genérica, ¿no? Estimado usuario, con relación a su queja, donde dice, y pones el texto de su queja, le comunicamos que una vez puestos con los responsables de solución de la incidencia, y le dices pues lo que te hayan dicho, en un lenguaje que sea entendible, pero
yo cuando veo esas cartas digo, jo, yo no tengo tiempo de hacer esas cartas. Pero si utilizamos este recurso, que he hecho la prueba, digo, ¿me puedes redactar este texto como si fuera una carta para una persona de este ámbito, de este otro, o con esta edad? Y haciendo pruebas con eso, o sea, la respuesta que me da es altamente satisfactoria. Es decir que, bueno, es otra utilidad que yo le he visto muy rápida, ¿no? y muy productiva. Lo que comentábamos antes, soy el director de atención al cliente de una empresa de servicios TIC a miles de empleados públicos en una administración regional. ¿Cómo podrías ayudar a mi unidad y a mí en mi rol de director? Porque si no le digo eso, las respuestas que me da son un poco genéricas. O sea, son más que me puede ayudar a mí como persona. Entonces, si tú le dices eso, pues te dice cosas con muchísimo sentido. Es decir, yo que conozco este ámbito, lo veo y digo, jolín, si es que me resuena prácticamente todo, o todo. Entonces, bueno, pues luego le puedo decir otra vez, ¿en qué puedo trabajar o qué me propones para mejorar la comunicación y la retroalimentación de los empleados públicos? Y ya me da acciones concretas de cosas que puedo poner en marcha. Una plataforma de colaboración en línea, un chatbot y un asistente virtual, reuniones regulares de retroalimentación, bueno, cosas que tienen mucho sentido. Luego yo le podría pedir, bueno, y sobre cada una de estas, desarróllame el contenido y te lo da. ¿Vale? O gracias, proponme un caso para impulsar la comunicación proactiva. Lo que tú quieras, a donde tú quieras llegar. ¿Vale? Bien. No está aquí, pero os voy a contar otra cuestión que la he utilizado muy recientemente y como era un poquito larga no la he puesto en la presentación, pero también para entender cómo podemos interactuar con el ChatGPT. Yo había trabajado en un modelo de soporte en mi organización, conocido por el nombre de Shift to Left. Estuve dando una charla hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, y recientemente me encontré con un compañero al que quería contarle la presentación y dije, anda, voy a ver si el ChatGPT sabe de esto y bueno, me puede ayudar un poco a refinar o a completar el modelo que yo, o la charla que di en aquel momento, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿qué me puedes contar del modelo de soporte Shift to Left? Dice, pues es el modelo que trata de que para resolver incidencias a los usuarios es mejor que la resolución se traslade lo más cerca posible del usuario. En nivel 0, utilizando el autoservicio o dándole recursos para que el usuario pueda resolvérselo. Es la forma más rápida. Luego está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Bien. Y le dije, ¿y no puedes considerar ningún nivel más? Y me dice, no, estos son los niveles que hay. Y le dije, no estoy de acuerdo. Puedes meter el nivel -1. El nivel -1 es monitorizar los servicios que utilizan los empleados públicos para que en el caso de que haya un problema podamos anticiparnos a que el usuario nos abra la incidencia y resolverla antes de que nos llegue. Dice, bueno, sí, lo he buscado y efectivamente he encontrado ese nivel, pero bueno, no es un nivel, digamos, universalmente aceptado. Y en todo caso, no es válido para todas las organizaciones. Digo, y me preguntaba, ¿y en vuestro caso, os es de utilidad? ¿Desde cuándo lo lleváis utilizando? Y entonces ya empecé a responderle, pues mira, sí, nos es de utilidad porque prestamos servicios críticos y el ser capaces de anticiparnos a los problemas, pues es muy interesante. Lo llevamos utilizando desde 2009, de esta manera y tal. Oye, qué interesante y tal. Y ya me empezó a preguntar cosas que ya ahí corté, ¿no? Dice, ¿y con qué herramientas? Y ya me empezó a preguntar detalles que, bueno, pues ya dije, mira, ya a donde quería llegar ya llega, ¿no? Os quiero decir que si tenéis experiencia en un tema y queréis contrastar y queréis completar y queréis enriquecer vuestro punto de vista o vuestro discurso o lo que queráis hacer, pues podéis apoyaros también en la herramienta, ¿no? Y esto
ha puesto puntos suspensivos Conchi, 3 puntos suspensivos, porque es lo que se pone, pero son millones. O sea, aquí, tantos como personas tenemos en esta sala y como ideas se os ocurran en este momento y en el futuro. Bien, y la pregunta es, ¿nos puede servir? ¿Le encontráis posibilidades? ¿Creéis que esto os puede servir? ¿Qué decís los que lo utilizáis? ¿Qué podéis compartir? ¿Alguna reflexión en alto? ¿Algo que os resuene? ¿Os parece interés? ¿Os vais mejor que habéis venido? ¿Qué decís? Bueno, espero que ese silencio no signifique que me voy como he venido, ¿vale? Pero bueno, también le podéis preguntar, como experto en administración pública, comunicación y tal, plantea 5 preguntas para un empleado público, evalúe si ChatGPT puede ayudarle en su actividad diaria, ¿no? Entonces, ahora os pregunto, como no me habéis dicho nada, ¿necesitáis redactar documentos, informes, presentaciones u otros tipos de texto de forma frecuente y eficaz? ¿Lo necesitáis? Bien, bueno, menos mal. ¿Te gustaría tener un asistente virtual que te ayude a buscar información relevante, fiable y actualizada sobre cualquier tema que te interese? ¿Te interesa aprender nuevas habilidades, conocimientos o idiomas de forma divertida e interactiva? Bueno, ahí tienen las preguntas. O sea, que no habéis dicho nada de primeras, estoy seguro de que a unos cuantos, no voy a decir a todos, pero a unos cuantos os puede ayudar seguro. Sobre todo a lo que os animo es a dar ese paso de no salir por la puerta y decir, ¡ojo, qué interesante esto y tal! Pero bueno, que os mováis a la acción, descargaros la aplicación, conectaros al Bing el Bing es más directo porque no tenéis ni que daros de alta, ¿vale? Es decir, de verdad, es muy fácil empezar a utilizarlo. Luego ya otra cosa será el cómo llegar a tener un nivel de competencia. Pero esto es como decía antes Conchi, que lo comenté al final de la charla de ayer. ¿Os imagináis ahora a alguien que no supiera utilizar Google para buscar? Bueno, pues en un tiempo que no sabemos predecir, yo creo que el que no sepa utilizar el ChatGPT como utiliza ahora mismo el buscador de Google, pues no voy a decir que se va a quedar atrás, pero no va a ser tan productivo y no va a tener tanto tiempo para hacer otras cosas. ¿Vale? Si querías preguntar algo, toma. Sí. Hola, ¿se oye? Sí, acércatelo. Sí. Quizás, a ver, sí que he utilizado el ChatGPT muy poco y cuando hacías estas consultas que me parecían súper interesantes, en una primera consulta, yo lo he utilizado en una primera consulta y luego si quiero más información, hacía otra nueva, pero no le hacía mención a, ¿me puedes ampliar con respecto a lo que te he dicho antes? ¿Eso lo haces en el mismo buscador o hay alguna, en el Bing? Yo hablo del ChatGPT de Bing. Porque yo, o sea, no sé si él guarda en la memoria lo que le acabas de preguntar. ¿Sí? Vale, esa era la duda. Básicamente, a ver, lo que tiene ChatGPT de Bing, fijaros que tiene aquí un 1 de 30. Yo cuando vi esto dijo, esto es que solo me deja hacer 30 preguntas diarias. No sé lo que es eso, sí. Esto básicamente es un mensaje de 30 de una sesión. ¿Por qué limita la duración de las sesiones? Pues para poder cambiar de tema. Porque si no cambias de tema, puede ocurrir que lo mezcle, ¿vale? Entonces, si tú estás con un tema, tú vas a poder preguntar sobre ese mismo tema y él se va a acordar, ¿vale? Claro, si cambias de tema, lo que tienes que darle, tienes un iconito abajo que es una escobita y borras y empiezas otra sesión, ¿vale? Para eso sirve. Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, agradeceros vuestro interés. Tenéis ahí nuestros contactos y para lo que queráis. Muchas gracias.